En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 6, 35, 40. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Colocamos a partir de hoy la realización del cónclave para elegir al 267 sucesor del apóstol San Pedro. Que Dios nos conceda un pastor según su corazón. En nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida, presentamos estas reflexiones en torno al Evangelio del día. Primero, la declaración de Jesús: Yo soy el pan de vida. Entusiasmada con tener el pan del cielo del que habla Jesús y que da vida para siempre, la gente pide al Señor: danos siempre de ese pan. Pensaban que Jesús hablaba de un pan especial. Por eso, con interés piden: danos siempre de ese pan. Este pedido recuerda la conversación de Jesús con la samaritana. Jesús dijo que ella podría tener dentro de sí la fuente de agua que salta para la vida eterna. Y ella, de forma interesada, pidió: Señor, dame de esa agua. La mujer no percibe que Jesús no habla del agua material. Igual que la gente, no se da cuenta de que Jesús no habla del pan material. Por eso Jesús responde claramente: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús. Es creer que Él vino del cielo como revelación del Padre. Es aceptar el camino que Él nos enseñó. Pero la gente, a pesar de ver a Jesús, no cree en Él. Jesús percibe la falta de fe y dice: me han visto y sin embargo no creen. Segundo, hacer la voluntad de aquel que me envió. Después de la conversación con la samaritana, Jesús dijo a los discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. En la conversación con la gente sobre el pan del cielo se refiere a lo mismo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. Este es el alimento que el pueblo debe buscar: hacer la voluntad del Padre del cielo. Es este el pan que sustenta la vida de las personas y les da rumbo. Aquí comienza la vida eterna, vida que es más fuerte que la muerte. Si estuviésemos verdaderamente dispuestos a hacer la voluntad del Padre, no tendríamos dificultad en reconocer al Padre presente en Jesús. Tercero, la murmuración de los judíos. El Evangelio del día de mañana comenzará con el versículo 44. Por tanto, vemos que en el Evangelio de hoy, en el de mañana, se omiten los versículos 41 al 43. Y por eso quisiera hacer esta reflexión.
de estos versículos que no aparecen ni en el Evangelio de hoy ni en el de mañana. El versículo 41 empieza con la conversación de los judíos que critican a Jesús. Hay una breve explicación de la palabra judío en el Evangelio de Juan para evitar que una lectura superficial alimente en los cristianos el sentimiento de antisemitismo. Jesús era judío y judíos sus discípulos. Las primeras comunidades cristianas eran de judíos que aceptaban a Jesús como Mesías. Luego las comunidades del discípulo amado, de griegos y paganos, eran aceptados en igualdad con los judíos. Eran comunidades abiertas. Pero esta apertura no era aceptada por todos. Algunos cristianos del grupo de los fariseos querían mantener la separación entre judíos y paganos. La situación era muy crítica después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los fariseos se convierten en la corriente religiosa dominante en el judaísmo y empiezan a definir directivas religiosas para todo el pueblo de Dios. Suprimir el culto en la lengua griega, adoptar únicamente el texto bíblico en hebraico, definir la lista de los libros sagrados eliminando los que estaban solo en la traducción griega de la Biblia, Tobías, Judí, Esther, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y los 2 libros de los Macabeos. Segregar a los extranjeros, no comer ninguna comida impura o lo ofrecido a los ídolos. Recordar que estas medidas, asumidas por los fariseos, repercutían en las comunidades de los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías. La apertura para los paganos era irreversible. La Biblia en griego era usada desde hacía tiempo. Así, crece un distanciamiento entre cristianos y judíos. Las autoridades judaicas en los años 85 y 90 empiezan a discriminar. ¿Quiénes siguen aceptando a Jesús de Nazaret como el Mesías? Quien permanecía en la fe de Jesús era expulsado de la sinagoga. Muchas de las comunidades cristianas temían a esta expulsión. Significaba perder el apoyo de una institución fuerte y tradicional como lo es la sinagoga. Los expulsados perdían los privilegios legales que los judíos conquistaron a lo largo de los siglos y dentro del imperio. Las personas expulsadas perdían hasta la posibilidad de tener un entierro decente. Era un riesgo muy grande. La situación del conflicto del final del primer siglo repercute en la descripción del conflicto de Jesús con los fariseos. Cuando Juan habla de los judíos, no está hablando del pueblo judío en general, sino de aquellas pocas autoridades farisaicas que expulsaban a los cristianos de las sinagogas de los años 85-90, época en que Juan escribe su evangelio. No podemos permitir que estas afirmaciones sobre los judíos hagan crecer, por tanto, el antisemitismo entre los cristianos, porque el Señor ha venido a rescatar a todos del pecado, de la muerte, del juicio, de la condenación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día, y a mantenernos en oración por el cónclave que hoy ha iniciado.